Bienvenidos a la clase de Ciencias Políticas de grado 11. Quien les habla el mediador Carlos Andrés Rodríguez. En el día de hoy vamos a trabajar un tema muy importante que lleva por título Consumo y Sostenibilidad. Este tema lo vamos a trabajar desde 5 grandes aspectos, que es el consumo y sostenibilidad. Vamos a ver el consumo y los recursos naturales, al igual que el desarrollo sustentable y consumo sostenible. También las nuevas prácticas en el consumo, al igual que las estrategias para el consumo inteligente. Bienvenidos. Debemos iniciar con el consumo y sostenibilidad. Y hay que mencionar que la noción de consumo sostenible se refiere a los modos de consumo de bienes y servicios que no dañan al medio ambiente ni a la sociedad. El impacto medioambiental de nuestras formas de consumo recae en todo el planeta y en el futuro de las próximas generaciones, y como tal es nuestra huella ecológica. Debemos mencionar que entre ese consumo y sostenibilidad, los actuales modelos económicos dan al consumo la responsabilidad del desarrollo económico. Sin embargo, este ha presentado una evidente falta de conciencia en perjuicio del desarrollo del planeta y de la dignidad humana. Prácticas como el consumo irresponsable y el consumismo han derivado en una grave situación ambiental, social y económica, lo cual puede transformarse si se promueve un consumo sensato. Eso haciendo referencia al consumo y la sostenibilidad. Por otro lado, vamos a ver lo que tiene que ver con el consumo y los recursos naturales. Dentro de este ambiente o este aspecto, debemos mencionar que el consumo y recursos naturales, sobre todo en los últimos tiempos, y sobre todo basado en la problemática ambiental, debemos mencionar que ante esa problemática ambiental relacionada con el consumo, uno de los problemas por resolver es la percepción de infinidad de los recursos disponibles. Las necesidades básicas humanas dependen del agua y los alimentos, y la situación limitada de esos recursos no ha sido debidamente difundida en la población. El agua dulce es apenas de tan solo un 2,5% de total que hay en el mundo, y esto hace referencia a que el planeta de cierta manera pues tiene como tal unos recursos que son limitados para las necesidades ilimitadas del ser humano. Y como tal, para la muestra un botón, el agua dulce es apenas el 2,5% del total que hay en el planeta, y de que inició la pesca industrial ha desaparecido el 90% de la masa de peces en el mar, al igual que la mitad de los bosques han sido talados para convertirlos en campos de cultivos, y el 60% de los ecosistemas están en proceso de deterioro. Es decir, que es bastante lamentable los avances que ha tenido el ser humano, perdón, con la parte del consumo y su afectación directamente en la naturaleza. Asimismo, tenemos que mencionar que esta reformulación hace parte, digamos, y el consumo actual de los recursos es del 125%, y se calcula que puede aumentar en un 170% para el año 2070, es la proyección, por lo que es necesario efectuar una serie o una reformulación de los modelos económicos para que cada humano no gaste más de lo necesario. Y esta formulación o este proyecto hace parte de las políticas de los gobiernos y de la responsabilidad de las empresas, que deben incluir en sus procesos productivos normas para implementar prácticas de sostenibilidad ambiental. Y ante esto, pues organismos como la ONU han diseñado programas, digamos que direccionados para el crecimiento económico a partir de desarrollo sostenible, involucrando a países sin importar su grado de desarrollo económico. Al igual que el contexto de lo que les estoy hablando en el momento, hay que retomar y comentar que en el año 1970 o en 1970 se extraían de la Tierra cerca de 22 billones de toneladas de materiales primarios, incluidos metales, combustibles y fósiles como el carbón, y otros recursos naturales como la madera y cereales. En el año 2010 esa cifra se disparó hasta el 70 billones de toneladas. Entonces ahí estamos viendo claramente cómo ha venido aumentando y cómo año tras año, y sobre todo como lo mencioné hace un minuto, para el año 2070 pues se proyecta o que se calcula que el consumo actual o el consumo para aquel entonces va a alcanzar un 170%. Continuando con la temática, vamos a mencionar y hablar del desarrollo sustentable
y consumo sostenible. Aquí debemos mencionar y iniciar desarrollo sustentable y consumo. Tenemos que mencionar que en este ámbito, el desarrollo sustentable y consumo sostenible hace referencia como tal en esos dos conceptos que aportan al análisis de la responsabilidad de los consumidores desde la perspectiva de la sostenibilidad ambiental. Son el del desarrollo sustentable y del consumo sostenible. Tenemos que tener en cuenta ello. Y para ello, pues el desarrollo sustentable establece cómo se reduce al mínimo la utilización de los recursos naturales, materiales tóxicos y emisiones de residuos contaminantes en la producción y uso de bienes y servicios, con el propósito como tal o de no poner en riesgo las generaciones futuras. El consumo sostenible se establece como el uso responsable de los recursos naturales con el propósito obviamente de no agotarlos ni deteriorarlos. Asimismo hay que mencionar que la UNESCO y la ONU han definido el consumo sostenible como el conjunto de acciones que tratan de encontrar soluciones a los desequilibrios sociales y ambientales por medio de conductas más responsables frente a la producción, distribución y uso y eliminación de bienes y servicios, y estas prácticas involucran a todos los habitantes del planeta Tierra. También debemos mencionar y cabe resaltar que el consumo y la producción sostenible consisten más exactamente en hacer más y mejor con menos productos. Es decir, que también se trata de desvincular el crecimiento económico de la degradación medioambiental, aumentar la eficiencia de recursos y promover estilos de vida mucho más sustentables y amigables con el medio ambiente. Por otro lado, debemos mencionar las nuevas prácticas en el consumo. Y esas nuevas prácticas en el consumo tenemos que tener en cuenta que existen y como tal, en los últimos años, la preocupación por propiciar las condiciones que permitan crear un ambiente más sostenible ha llevado al desarrollo de prácticas distintas respecto al consumo de bienes y servicios. Nuevos consumos energéticos en las viviendas, uso de medios de movilidades diferentes a los del consumo fósil y al igual que el procesamiento de alimentos y el tratamiento a los residuos sólidos o como tal que emanamos en la producción y distribución de productos, bienes y servicios. Son tan solo algunas de este tipo de acciones que se han venido, digamos, implementando. A eso mismo se le menciona que las nuevas prácticas ambientales permiten alcanzar el desarrollo sostenible en la búsqueda de la eficiencia y la optimización y en la utilización de los recursos, previniendo daños al ambiente y los recursos naturales con los que contamos en el planeta Tierra. Por otra parte, debemos mencionar que las estrategias para el consumo inteligente. Hay una serie de estrategias visualizadas o proyectadas para poder hacer mucho más sostenible el consumo por parte de nosotros los seres humanos. Dentro de ello, debemos mencionar que las estrategias o las actividades diarias de los seres humanos obviamente originan, además del consumo permanente de recursos naturales, una gran cantidad de residuos orgánicos e inorgánicos que transforman negativamente el espacio geográfico, disminuyendo la disponibilidad de recursos. Por ello, se hace necesario buscar nuevas alternativas de consumo. Dentro de ellas les quiero mencionar algunas que son bastante importantes. Dentro de esas alternativas de consumo tengo un pequeño listado en el cual tengo 6 que son muy importantes, como son la alimentación. ¿Y en qué se basa esta alimentación? En que es necesario consumir alimentos más orgánicos y menos procesados, evitar comer carnes producidas con técnicas de crianza o de cría intensiva, por ejemplo alimentos fuera de estación o que previenen o provienen de lugares lejanos y que requieren métodos de conservación perjudiciales para el ambiente, al igual que consumir más que consumir más que contengan ingredientes que de origen natural y menos con aditivos químicos que afectan obviamente nuestra salud y por supuesto generan un ambiente bastante lamentable o contaminación al medio ambiente. Por ejemplo, comer el pollo en lugar de carne significa un daño ambiental 15 veces menor. En ese aspecto podemos contribuir desde la alimentación en unas estrategias para el consumo inteligente o un consumo mucho más ameno con el medio ambiente.
También tenemos que tener en cuenta la limpieza del hogar. La limpieza en el hogar, pues los consumidores debemos informarnos de los efectos que tienen las sustancias químicas contenidas en los productos de limpieza que usamos a diario y que obviamente van a caer a fuentes hídricas. Muchos productos contienen ingredientes dañinos para el ambiente. Lavar la ropa debe ser una actividad medida, pues necesita una gran cantidad de agua. El uso de pesticidas y aerosoles deben también ser, digamos que, racionalizados para poder minimizar el impacto negativo en el medio ambiente. Por otro lado, la movilidad y cuidado del aire. Esa movilidad y cuidado del aire es bastante importante, ya que los autos o vehículos en los que nos transportamos, estos emiten una gran cantidad y considerable de gases, y estos gases que, a pesar de estar, digamos, regulada, siempre deja una huella ecológica importante. El 20% de la población mundial posee el 80% de los automóviles, por lo que la creciente tendencia de poseer autos como tal es un indicador de prestigio. Debe ser culturalmente modificada, pues ya que hacer ejercicios y dejar de fumar mejora la atmósfera y la salud de los individuos y animales que tenemos en el medio ambiente y en el entorno. Esto hay que tener en cuenta que, a la par de ello, debemos tener unas alternativas de movilidad como la bicicleta o el transporte masivo. Reduce gran cantidad de la contaminación, así como compartir vehículos cuando sea posible. De igual manera, debemos mencionar que cuando hacemos en el punto o en el ítem 4, realizar turismo responsable, hacemos referencia a que el turismo que se realiza a nivel mundial debemos tratar de impactar lo menos posible los lugares a donde vamos a compartir, a conocer. Y ese ámbito hace referencia a que la destrucción de la capa de ozono se debe en gran parte al tráfico aéreo, porque muchas de las personas que viajan por turismo pues usan este medio, y este medio pues tiene bastante influencia e impacto directo en la capa de ozono. Además de pues que esa contaminación de las costas y la degradación obviamente del suelo afecta gravemente la vida en el mar y por tanto la del resto del planeta. El consumo constantemente, debemos tener en cuenta que el consumo aumenta constantemente y en determinados periodos del año, sobre todo en aquellos que son de vacaciones, fiestas de fin de año, etcétera, que pues van a afectar obviamente bastante el medio ambiente. De igual manera, debemos mencionar lo que tiene que ver con el manejo adecuado de las basuras. El manejo adecuado de las basuras es neta responsabilidad de los seres humanos, es directamente la responsabilidad de nosotros, y como tal el consumo incrementa la producción de basura y los problemas que ellos traen consigo. Tenemos que mencionar que el concepto de basura es una creación hecha por nosotros los seres humanos, pues en la naturaleza todo es aprovechable y se recicla, mientras que nosotros los seres humanos elaboramos una serie de productos, bienes y servicios en un proceso industrial, y pues emana una serie de residuos que van a impactar negativamente, y su duración en el medio ambiente es bastante elevada, con consecuencias lamentables. De ahí pues parte que en las últimas décadas los humanos han buscado mecanismos para realizar, o hemos buscado los mecanismos para realizar ciertos, para reutilizar y aprovechar, digamos, esos desechos que producimos, y dentro de ello pues evitar crear basura, separar los residuos biodegradables de los que no lo son y darle un manejo mucho más adecuado. Por ejemplo, las pilas de los celulares, las pilas que conectamos del control remoto, etcétera, que son bastante contaminantes, que tenemos que tener en cuenta para pues no lanzarlas al medio ambiente. Y en el último punto, y no menos importante, promover el ecodiseño. Cuando hablamos de promover el ecodiseño, estamos hablando de realizar unas construcciones, o consumir más bien productos que han sido especialmente diseñados para ser amigables con el medio ambiente, ya que estos están concebidos desde una perspectiva cíclica que impide causar daños mayores al ambiente, es decir, aquellos productos o elementos que sean biodegradables o que en algún momento sean reutilizables y no afecten nuevamente en su producción al planeta. Bueno, hemos llegado a la parte final de este tema, consumo y sostenibilidad, del grado 11. Cualquier duda o inquietud la vamos a resolver en las siguientes sesiones.